estructura, o sea, no son la estructura de datos, la estructura es una forma de organizar los datos en lenguaje C. Ojo con eso, ojo con eso. Es muy importante cómo lo hacen, porque es lo que le dio pie, efectivamente, a lo que venía después, que es la programación orientada a objetos en C++, todas esas cosas más o menos parten de esta lógica, de la lógica de las estructuras o de las struct, S-T-R-U-C-T, struct. Las estructuras son colecciones de variables, ojo, relacionadas bajo un mismo nombre. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener varias variables. Recuerden que yo a veces he declarado variable entero nombre, variable, o sea, variable char nombre, variable entero edad, variable entero nota. Varias variables tengo todas juntas. Pero yo sé que todas ellas hacen referencia a un, a un objeto, a un individuo, a una persona o algo, algún evento. Por ejemplo, si yo revisara o tratara de modelar la vida de ustedes o los datos de ustedes, yo tendría entonces que preguntarles cuál es su edad, ¿cierto? Fecha de nacimiento, edad, cuál es su estatura, cuál es su peso, cuáles son las asignaturas que tienen inscritas, cuál es su nombre, cuál es su dirección. Todas esas cosas que están dispersas en variables pertenecen a un mismo objeto, pertenecen a un mismo evento. Por lo tanto, yo lo que debo darle nombre es a todas esas cosas, darle un solo nombre. Y por lo tanto, ahora me voy a referir a estudiante, y cuando me refiero a estudiante, yo sé que esa variable, esa estructura, internamente tiene subdividida todos estos datos. Ese es el concepto. Es el clásico concepto de la programación antigua que llamábamos nosotros los registros y los campos. Las estructuras son colecciones variables relacionadas bajo un nombre. Las estructuras pueden contener variables de muchos tipos diferentes de datos, como se los mencioné, a diferencia de los arreglos. Recuerden que un arreglo o una matriz o lo que sea es un arreglo rectangular de números, generalmente números o letras. Pero o son todos números o son todas letras, pero no son mezclas. Esa es la idea. Y además tiene una particularidad que los arreglos son estáticos. También vamos a tocar ese concepto. Una definición de una estructura son tipos de datos derivados, están construidos generalmente utilizando otros tipos y se reconocen por esta sintaxis. Struct. Struct lo que me está indicando es que él me está construyendo un tipo de datos que va a estar construido a partir de otros tipos de datos. Ese es el concepto. Extract ejemplo. Aquí estoy construyendo una estructura llamada ejemplo, y esa estructura ejemplo lo que va a tener son dos variables. Una variable llamada c, que es de tipo char, y una variable llamada i, que es de tipo integer o entero. Eso es, pero esta es la descripción de la estructura. No es una variable, no existe la variable ejemplo, existe la estructura llamada ejemplo. Ahora, una vez que yo he construido las estructuras, entonces yo ahora puedo definir variables que sean de este tipo. Así como defino variables de tipo entero, voy a definir variables de tipo ejemplo. Esa es la idea. La palabra reservada extract indica que se está definiendo una estructura. El identificador ejemplo es el nombre de la estructura, que acabamos de ver. Las variables declaradas dentro de las llaves de la definición de la estructura son los miembros. Estos acá son los miembros de la estructura. O los campos o los atributos. También recibe todos esos nombres, dependiendo. Si hablamos de registro y campo, estamos hablando de programación clásica, convencional de lenguajes antiguos. COBOL, cosas así. Si hablamos de clases y atributos, entonces estamos hablando de programación orientada a objetos, pero el concepto es el mismo. Conceptualmente es lo mismo. Las variables declaradas dentro de la llave son los miembros. Los miembros de la misma estructura deben tener nombres únicos. Dentro de la estructura no pueden repetirse los nombres. Ojo, dentro de la estructura, no fuera de ella. Porque, vean, esperemos un poco. Cada definición de estructura debe terminar con un punto y coma. Acá. Ojo con ese punto y coma. Si no lo ponen, problems. La definición de struct, ejemplo, contiene un miembro de tipo char y otro de tipo integer. Si los miembros de una estructura pueden ser variables de los tipos de datos básicos, integer, char, float, incluso arreglos o punteros. Una variable, una estructura dice no puede tener una instancia de sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una vez que yo he creado esto, me he creado esa estructura, ahora puedo definir variables que sean de ese estilo. Acá no estoy construyendo la estructura, acá construyo la estructura. La estructura se construye afuera
del programa principal, en la parte global, no dentro de las funciones. Y esto se declara dentro de las funciones o dentro del main. Entonces estoy declarando una variable, en el primer caso llamada E1, que es de tipo stack ejemplo. ¿Qué significa eso? Que en realidad la variable 1 tiene dos atributos. Eso es lo que estoy construyendo. Es interesante. Déjenme partir por esta cosa ahora. Déjenme echar a andar otra cosita acá. De hecho, ya terminó de ejecutar el... Anduvo para ahí los tiempos en todo caso. Andaba por ahí más o menos el caso nomás. Estoy esperando que... Déjenme terminar ya. Ahí estamos. Ya, ¿se acuerdan cuántos eran los valores que tenían los valores que tenían en la medición para los salida punto, ¿cuánto era? Me lo eché. Tengo el RASP. Ya, pero para que queden tranquilos, finalizó la ejecución ya del programa. Déjenme. Y ahí tengo los resultados de la Raspberry, ¿eh? Para 30.000, para 40.000. No me acuerdo cuáles eran los resultados que teníamos con los nuestros. ¿Cuánto se demoraba? Eso lo hemos hecho en el GitHub, ¿cierto? Estructura de datos, edición, y era salida. Salida quick. Vamos a ver qué tal andaba en, en velocidad de ejecución, ¿eh? No en... Ya, estos datos teníamos anteriormente. Está claro que la velocidad es mucho más lenta la Raspberry, pero soporta más. Eso es bueno conocerlo. Ya, con eso ya salimos de dudas. Salí de las dudas. Ya. ¿Qué es lo que he logrado crear con esto? Miren, cuando yo defino, voy a ponerlo ahí para que se alcance a ver nomás. Cuando yo declaro una estructura de ese estilo, cuando yo declaro una estructura struct, usa la palabra mágica en minúscula, struct, ejemplo, abro paréntesis, declaro un char C y declaro un entero I, cierro paréntesis y pongo punto y coma. Con esto, lo que es, declaré una estructura, no una variable, ¿eh? Una estructura llamada ejemplo. Eso es lo que he declarado. Ahora, ¿dónde se va a usar esa? En el main,
mi programa principal o en cualquier función, yo voy a poder declarar ahora cosas como struct, ejemplo, E1, como está el ejercicio ahí. ¿Qué es lo que he declarado dentro de esto de acá? E1, en el fondo, va a ser una variable que va a contener dos variables más. Una que va a ser la C y una que va a ser la I. Es decir, eso es una estructura. Ahora, ¿cómo accedo a cada uno de los elementos? ¿Cómo accedo a los elementos? ¿Cómo accedo a los elementos de ella? Fácil. Si no es un puntero, si es una variable normal como la que tenemos acá, entonces yo digo E1.c y puedo dejarle una letra. Y puedo decir E1.i y le dejo un número. De esa manera. Por lo tanto, la variable en rigor es E1.c. Esa es la variable. Y aquí sería E1.i. A eso se refería cuando internamente los nombres no pueden ser iguales, pero sí puede existir un C en otra estructura, porque el nombre va a estar condicionado por el nombre de la variable. Eso es lo que yo he creado. ¿Qué pasa ahora cuando creo una estructura de tipo puntero? ¿Qué pasa si yo ahora dijese struct, y aquí cambia un poco el tema, ejemplo, pero ahora voy a hacer un asterisco P, por decir algo, ¿no? Asterisco P. Me creé un puntero, ojo con eso, miren, me creé un puntero, porque eso le significa esto, recuerden la materia de punteros, llamado P, que es de tipo struct ejemplo, es decir, tiene esto que está acá. En teoría, un puntero es una dirección de memoria, ¿se acuerdan de eso? Un puntero es una dirección de memoria. En teoría, lo que yo acabo de crearme es una estructura de esa cosa, un cuadradito, que P es la dirección de memoria, recuerden eso, y que aquí internamente yo voy a tener una variable llamada C y una variable llamada I. Eso es lo que tengo. Parecido a esto sí, el concepto es el mismo. Pero ahora, ¿cómo accedo a cada uno de los miembros cuando es un puntero? No se accede de esta forma. Se accede ahora como P flecha C o P flecha I. Y cambia la sintaxis completamente. Fíjense la sintaxis. Cuando estamos trabajando con punteros a cuando estamos trabajando con variables normales. Ojo con eso, ¿eh? Porque va a ser fundamental para lo que viene. Pero el concepto es el mismo. Un nombre, distintas variables y las puedo acceder a ellas de distintas formas. Ojo con eso, ¿eh? Esto recuérdenlo muy bien para lo que viene. Ahora, ¿qué pasa si a mí se me ocurre definir un arreglo de estas cosas? Struct, ejemplo, el arreglo A, por decir algo, que tenga, no sé, por 10 posiciones. ¿Qué es lo que se creó? Ojo, no es puntero tampoco, aunque los arreglos son punteros. Me creé un arreglo de 10 posiciones. Dos, tres, y así sucesivamente. Va a estar Profesor, numerado entre 0, ¿sí? en el primer caso se forman solo dos espacios, ¿En cuál? En los dos se forman dos espacios, no, o sea, en en los casos ambos. ahora que define que va a ser 10, antes no lo definía, pero se formaban igualmente dos, ¿o no? No, no, repítelo, me enredé. Que en el ejemplo de ahora, usted está ¿Ya? definiendo A con un Una, espacio de 10, de 10, ¿sí? Una cosa y como esta verde que tengo acá. claro, y antes no definía el espacio, pero se le generaban dos. No, lo que pasa es que ahora voy a generar 10, pero cada una de ellas, cada una de estas cosas, ¿Ya? va a contener 2.
Ah, ok. Cada una de estas va a contener 2. Por lo tanto, en realidad, no estoy definiendo 10 variables, ¿cachaste? Como si sería un arreglo normal. Si esto fuera un arreglo de enteros, sí, tengo 10 variables. Pero este es un arreglo de struct ejemplos. Por lo tanto, voy a tener 10 posiciones y cada posición va a tener 2. En realidad estoy declarando ¿cuántas variables? 20. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿cómo las accedo? Las accedo, si quiero, indicando la posición. Y punto nuevamente C. A sub 0 punto I. A sub 1 punto C. A sub 1 punto I. ¿Te das cuenta? Cada una de ellas. Ese es el concepto de estructura. Agruparlas, lo que más pueda yo, varias variables. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Porque uno tiene que decir, bueno, ¿y para qué está esta cosa? O si tiene que tener alguna gracia. Ojo, que aquí tengo una variable llamada E1, y por lo tanto, cuando la paso a una función, no voy a pasar 2 variables, voy a pasar una sola. O cuando la función a mí me devuelva algo, si la función me devuelve algo de tipo struct, no me está devolviendo un solo valor, me está devolviendo un montón de valores, todos los que tengan o que hagan referencia a su estructura. Recuerden que el lenguaje C, a diferencia de Python, se acuerdan que en Python yo podía devolver 20 valores si quería en el return. En C solamente puedo devolver uno. Entonces, si yo devuelvo una estructura, un elemento de estructura, en el fondo no estoy devolviendo un solo elemento de la función. Estoy retornando todos los que yo quiera. Con eso se incrementa el poder de mi lenguaje. Lo mismo cuando le envío, no tengo para qué poner entre las comillas, entre los paréntesis de la función, todas las variables que yo quiero enviarle, sino que basta con que ponga una estructura y en su interior van todas. Esa es la idea. Ahora, tiene sus contras, sus pros, sus beneficios, sus formas distintas, sí, porque esto fue creado hace mucho tiempo atrás, entonces ha sido modificado y mejorado cada vez más en el ámbito de la programación orientada a objetos, todo lo que quieran. Pero así es como se construyen las cosas, así es como funciona realmente el lenguaje, así es como funcionan todas las cosas que nosotros hemos trabajado a futuro. Ya, eso es la estructura. Y yo puedo inventar las estructuras que yo quiero, ¿eh? También se puede hacer de esa forma inmediatamente, pero no se la recomiendo. Le recomiendo hacerla por separado la estructura y después en las funciones crear las variables. Aquí hay varios ejemplos. Consideremos la información de la fecha, por ejemplo. Una fecha tiene día, mes, año. Yo voy a hacer un ejemplo con fechas, pero que es más restringido y de ahí los vamos a ir trabajando. Porque nos vamos a encontrar con varios problemas, efectivamente, cuando trabajemos todo lo que tiene que ver con los strings. Ahí sí que empezó el dolor de cabeza, pero eso lo vamos a dejar por una clase, vamos a hacer una clase especialmente, única y exclusivamente, para manejo de string en C. Única y exclusivamente para eso. Porque los strings no son triviales en C y nos dan muchos problemas, porque hay que entender cómo efectivamente funciona. Cuando usted hace una lectura de un scanf o lo que usted quiera, usted no lee directamente el teclado. La tecla que usted está apretando en el teclado va quedando en una cosa que se llama el buffer de entrada. Entonces, cada vez que hay una instrucción de entrada, de lectura, él va sacando del buffer. Nosotros decimos así simbólicamente, está leyendo el teclado, no. Todo lo que usted digita queda en una cola de espera. Y después, cada vez que hay una lectura, se va sacando de esa cola de espera y por lo tanto va sacando lo que esté ahí. Y ahí van quedando registrados todas las combinaciones de teclas que usted ha hecho. Si usted puso un enter, ese quedó registrado ahí. Entonces el problema es esa, cómo desechar estas cosas. Los lenguajes modernos lo hacen sin problema, pero con C y string, dolores de cabeza. Eso se los recomiendo hasta que no lo manejemos. Ojo, y no lo entendamos cómo funciona en mi arquitectura, en mi lenguaje, en mi computador, en mi estructura, en mi sistema operativo. Hay muchas cosas que van cambiando. Eso es lo que nos hace ser a nosotros informáticos, por si acaso. Por eso somos los únicos que entendemos estas cosas. El resto de la gente ni sabe lo que pasa. Y nosotros estamos obligados a saberla. Porque tenemos que darle respuesta a muchas interrogantes que realmente se pueden producir. Ya, aquí hay un ejemplo, cómo inicializarlas. Uno nunca la inicializa así, generalmente la inicializa directamente del teclado o leyendo de un archivo, por eso no, estos datos generalmente
no funciona mucho. Ahora, ¿cómo tener acceso a los miembros de la cosa? Vuelvo, tal como lo hicimos nosotros. Ojo, aquí usamos esta función strcmp. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, esto es para darle una aproximación. Todo el manejo de string es totalmente distinto y difiere de todo lo que hayan visto en Python ustedes. El tratamiento de string se hace a través de la biblioteca llamada string.h. La vamos a estudiar en profundidad, vuelvo a repetir, pero ahora se las dejo porque me interesa que ustedes les quede dando vuelta el bichito y la próxima vez que yo hable de los strings y lo estemos viendo en clases, entonces ustedes me pueden decir, sí, profe, ya lo revisé, pero hay cosas que no entiendo. Ah, y si no lo entiendo, entonces, ¿cómo eh, me la puede explicar o podemos ver en qué consiste? La biblioteca string.h es la biblioteca estándar del lenguaje de programación para todo lo que es funciones de entrada y salida de caracteres. La función declarada en string se han hecho muy populares por lo que están garantizadas para cualquier plataforma que soporte C. Sin embargo, existen algunos problemas de seguridad con estas funciones. Ojo con eso. Como el desbordamiento del buffer, el buffer overflow. Ese buffer es el que les decía yo en la entrada, que hace que algunos programadores prefieran opciones más seguras frente a la portabilidad que estas funciones ofrecen. Además, las funciones para cadena de caracteres solo trabajan junto a caracteres ASCII o con extensiones ASCII compatibles. Y aquí explican claramente un montón de cosas que son las que vamos a conocer, pero es para que si les da el bichito de jugar ustedes con string, vayan a leerla. Hay unas constantes, hay un tamaño, hay unas funciones. ¿Y qué es lo que hace? Copia bytes, lee bytes, añade el CMP que preguntamos, que estábamos viendo antes, compara. Es decir, yo si tengo una variable de tipo carácter no puedo llegar y compararla. También tengo que tener claro que las variables de tipo string no existen en C, sino que son arreglos de caracteres. Y los arreglos son estáticos. Entonces hay una serie de cosas que vamos a tener que repasarlas tranquilamente nomás. Pero eso es, si ustedes quieren, le pueden echar una miradita a esto o revisar un tutorial, lo que quieran, para que vayan mejorando un poco esto. Y después hagan las preguntas correspondientes y no tienen que partir de cero todo. Así que ojo con eso. Ya, eso es. Aquí, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Fíjense que esto sería de punto nombre mes, si hacemos referencia a esto que está acá, nombre mes. Por lo tanto, una estructura de tipo fecha. Y por aquí se tiene que crear una variable de tipo D. D es una variable de qué tipo, de tipo nombre, de tipo fecha, y por lo tanto D, nombre, mes. Quiero ver si es agosto. ¿No? Yo no puedo preguntar, oye, ¿esto es igual a agosto? No. Lo que pregunto yo es, a través de la función strcmp, si estos dos parámetros son iguales. ¿Quién se encarga de hacer la comparación? La función strcmp, string compare. Y el retorno de esta función, si es igual a cero, significaba que estas dos cosas son iguales. O sea, no es una prueba directa, así que ojo con eso. Ojo con eso. Ya, y aquí vamos a empezar, aquí vienen unos ejemplos, así que ahora vamos a partir y nos vamos a la parte, el type def lo dejamos para el final, nos vamos a la parte práctica, a la parte práctica. Ya nos fuimos a elaborar lo teórico, ¿cierto? Ahora nos vamos a lo práctico. Aquí en lo práctico, este era el otro curso que estaba recién terminando, en estructuras. Me creé una estructura en el GitHub, por si acaso, en donde todas estas cosas ya están en el GitHub, muchas de estas. Ah, no, parece que hay que cambiar algunas. Toda esta U significa que todavía no la he cambiado.
Vamos a ver qué tenemos en el GitHub. Voy dejando ahí cualquier cosa en realidad. En el GitHub ahí, en estructuras, hay ejemplo 2, ejemplo 4, ya 1, 2, ya. Voy a dejar más ejemplos. Es el taller, ejemplo Struct. Vamos a partir por ese. Ejemplo Struct. Este es un ejemplo básico. Aproveché de trabajar inmediatamente con funciones para tocar ciertas cosas, ciertos elementos que son fundamentales que los entendamos. Por eso los trabajé al tiro con funciones y no me fui nada en perder tiempo haciendo ejercicios que no los van a aportar mucho. Ya, lo primero, me creé una estructura llamada fecha. Esa estructura llamada fecha va a tener tres componentes. Una componente llamada día, que es un número entero, una componente llamada mes, que es un entero, y una componente llamada no, que es un entero. Esa es la estructura. Ahí me la creé. Después voy a crear una función. Miren, esta es una función que se llama definir hoy, es decir, darle valores de hoy a, a una estructura. Algo simple. Eh, y fíjense que la función definir hoy, esa es una función, no va a recibir ningún valor, ningún parámetro, pero va a devolver una variable o una variable de tipo struct fecha. Es decir, me va a devolver algo de este estilo. Eso es lo que está haciendo ese ejercicio. El programa principal declara una variable llamada hoy, que es de tipo struct fecha, es decir, esa variable hoy va a tener hoy.día, hoy.mes, hoy.año. Eso es lo que estoy declarando ahí. Declaré de un solo paraguaso tres variables. Y voy a ir a la función definir hoy, que no le paso parámetros, pero la función me devuelve una variable de tipo struct fecha. Por eso tuve que así crearla acá. Por lo tanto, ¿dónde voy a rellenar estos valores yo? En esta función. Posteriormente, voy a mostrar en pantalla el hoy.día, el hoy.mes y el hoy.año. Un ejemplo medio ridículo nomás, pero esa es la idea, de ir ejemplificando esto. ¿Y qué es lo que hace la función definir hoy? La función definir hoy crea también una estructura fecha llamada h, ¿no? Llamada h, en donde me va a decir que el h le vamos a cambiar porque día es 8. Día es 8, h mes es 6 y el año es 2021 y devuelve ese h. Es decir, devolví tres valores al tiro. Eso es lo que yo quiero dejar claro acá. El poder que esto tiene. Devolvemos eso. Y punto. Devuelve eso, por lo tanto, el h lo devuelve acá en el hoy. Y ahora puedo decir hoy día, hoy mes, hoy año. Si esto yo lo ejecuto, me dice 8, 6, 21. Esa es la forma de trabajar el concepto de Strack. No sé si más o menos van captando el potencial que tiene. ¿Eh? Eso es lo importante. El potencial, ¿para dónde va? ¿Qué más puedo hacer con ello? Es decir, ya tengo claro que si tengo hartas funciones o hartos valores que devolver, me creo una estructura y los devuelvo en la estructura nomás. Mucho más simple. Mi programación se ve más fácil, más, más reflejada la simpleza. Recuerden que nosotros siempre en programación la máxima es hacer las cosas lo más simple posible. Eso es programar. No, por muy bueno que yo sea, empezar a armar esas estructuras raras que hay en algunos programas como para demostrar que yo soy capo y que por lo tanto sé más que todo y escribo programas difíciles que nadie los entiende. No, es todo lo contrario. Ser un eximio programador, ser un hacker, es una persona que escribe de manera elegante sus programas. Elegantemente, siempre. Eso nunca lo pierdan de vista. Ya. ¿Les queda claro el programa o no? ¿Alguna duda? ¿En alguna parte del código que alguien quiera hacer alguna acotación? Profe, yo la verdad no entendí muy bien cómo la segunda definición de struct fecha definir hoy, la de abajo, no la entendí muy bien. O sea, Es lo que no entiendo específicamente es cómo definiendo fecha h
¿Cómo es que en la de arriba, en la int main, puede tomar esos datos? Porque esta es una función. Definir hoy es una función. Y como todos hemos dicho, todas las funciones devuelven un valor, ¿cierto? Generalmente nosotros devolvíamos entero, así como la función main devuelve un Claro, en entero. este caso el h. Él va a devolver la h, va a devolver el contenido de h. Sí, ¿Te das cuenta? Porque aquí me creé una variable tipo h, llené los valores. ¿Qué es lo que devuelve esta función? H. ¿Y qué cosa es h? Es una struct fecha. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, cuando devuelve esa h, ¿quién la debe recibir acá en el programa principal? Alguien que sea capaz de recibírmela. ¿Quién es? Hoy. ¿Por qué? Porque hoy también lo declaré como struct fecha. Entonces estoy haciendo un trasvasije. Ahora, ¿quién hace ese trasvasije? Internamente el sistema. Es decir, la parte que tiene el día se lo va a asignar al día de la otra variable, el mes y el año, a las respectivas variables asociadas. Esa es la idea. No sé si más o menos te queda más o menos claro. O sea, sí. Ahora sí ya ese, me queda más o menos claro, sí. ojo con eso, que esta cosa se ve media fea, pero no importa. Ya, eso es, ahora, el potencial está claro. O sea, imagínense ustedes tienen un programa eh, y tiene una función que debería retornar 10 variables distintas. Porque ustedes hicieron algunos cambios, modificaron algo, construyeron algo con 10 variables. O sea, sería complejo. ¿Qué hacen en ese caso? Se construyen una estructura que contenga en su interior estas 10 variables y después devuelven una sola. Y entonces mi programa es mucho más simple. La programación se simplifica, no tengo que estar devolviendo tanto ni pasando tanto parámetro acá tampoco, porque a lo mejor lo tendría que pasar como por referencia para que me hagan el cambio ahí y pasar el listado de las 20 variables. Eso es complejo, eso es complejo, pero esta es la forma de hacerlo. Esto ya está aquí en el GitHub por si acaso, es este que está aquí. Ese es el programa que está en el GitHub, por si acaso. Después, terminando, cuando ya demos algunas de estas cosas, voy a actualizar el GitHub para que se llenen todo lo que hemos hecho ahora. Ya, esa es una forma. Ese es un ejemplo. ¿Se podrá hacer de otra forma? Sí, y aquí ustedes pesquen estos programas y empiecen ustedes mismos a manipularlos, a motivar, a cambiarlos, a ver qué pueden hacer, qué más pueden jugar. Vamos a ver, sí, una segunda versión. Ese es el ejemplo C, este es el ejemplo 2. Esto ahora va a ser distinto. Ahora yo voy a mandar a la función una variable de tipo struct fecha. En el caso anterior, yo a la función no le mandaba nada, sino que la función me retornaba algo a mí. Ahora, es todo lo contrario. Yo le voy a mandar una variable para que en su interior me la llene y después, cuando finaliza la función, devuelve solo. No tengo que poner un return. Es un paso para parámetros por referencia. Para eso, me voy a crear la misma estructura. Estructura fechas, día, mes, año. La misma estructura. Me voy a crear la variable o la función definir hoy, que en el caso anterior, la función definir hoy, fíjense, no recibía parámetros y devolvía una struct fecha. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, ahora, en el ejemplo 2, es al revés. No devuelve nada, pero sí recibe un struct fecha. Pero ojo, recibe un puntero. Ojo a eso. Recibe un puntero. No recibe una variable normal. ¿Por qué? Porque las variables de tipo struct siempre son direcciones de memoria. Por lo tanto, como yo voy a enviar una dirección de memoria en teoría, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces mi programa tiene que recibir un puntero. Y después de eso, hacemos la misma historia. Defino una variable hoy, que es de tipo struct fecha, es decir, tiene este comportamiento, no tiene nada definido todavía, y voy a ir a la función definir hoy. Ojo, en el caso anterior, el definir hoy devolvía algo y no le mandaba nada, pero ahora le mando la dirección de hoy, de memoria donde se encuentra esa variable, y no me retorna nada. Pero después voy a escribir hoy.día, hoy.mes, hoy.año. La misma historia. La diferencia está en cómo yo incorporo valores a las variables. Obviamente, la función definir hoy es esta.
Y ahora, como yo les mandé un puntero, una dirección de memoria, lo único que cambia acá es que tengo que poner flecha y no punto, por lo que vimos inicialmente en el ejemplo, en el ejercicio inicial, cuando estábamos viendo la materia. Por lo tanto, h flecha días es igual a 7, ¿por qué? Porque esta es la dirección de memoria en donde usted va a encontrar esa variable. En esta dirección de memoria usted va a encontrar esa variable. En esta dirección de memoria encontrar esa variable. Le doy los valores, aquí vamos a enviar el 8 también, pero no retorno nada, porque no es una función que retorne algo. ¿Por qué? Porque como está pasada por puntero, es decir, por referencia, los cambios que yo haga acá, efectivamente van a ser reflejados inmediatamente en la variable hoy que está acá. Y no es necesario devolver ninguna cosa. Si esto yo lo ejecuto, voy a tener el mismo resultado que el anterior, 8, 6, 21. Pero son los dos ejemplos clásicos. Uno, devolviendo los valores normales y otro, enviando un valor. Son los dos ejemplos, los puse bien separados para que ustedes los tengan después cuando tengan que incorporar más elementos o más ejemplos, más ejercicios, los puedan manipular un poco más. Pero esa es la idea de las estructuras. Hay que saber si estoy trabajando con una estructura que fue pasada como un puntero o estoy trabajando con una estructura que fue pasada como un valor, nomás como una variable. Si son variables normales, entonces para accesar cada uno de los atributos es a través de punto. Si es un puntero, para accesar cada uno de los atributos es a través del guión flecha, guión signo más, que es lo que llamamos nosotros en teoría flecha. Esas son las dos formas. Están los dos ejemplos acá en el MS, en el GitHub. Están los dos para que ustedes los vayan probando y se den cuenta que efectivamente sí funcionan. Están los dos. Tómenlo, pesquenlo, háganle cambios. Esa es la sugerencia que hago yo, para que lo vayan madurando esto. No es simple, ¿eh? Vuelvo a repetir, no es muy simple. Es bastante complejo entender el tema de las estructuras. No, generalmente uno se asusta mucho con las estructuras, sí, pero hay que manejarlas así. Mm. Ya, vamos a ir avanzando todavía en este tema, que hay muchas cosas todavía, paño que tocar todavía con el tema de las estructuras. Vámonos al siguiente nivel de las estructuras, el typedef. ¿Qué es lo que hace la palabra reservada typedef? Proporciona, dice, un mecanismo para la creación de sinónimos o alias, es decir, es definir estructuras y que queden un poco más comprensibles para tipo de datos anteriormente definido. Por ejemplo, definir un typedef struct ejemplo. Voy a hacerlo en un ejemplo más, en el mismo ejemplo que estamos desarrollando, cómo se trabaja con el typedef y para qué se usa y cuándo se usa. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, tengo yo esta otra función. Fíjense, la estructura es la misma, interna. Si lo revisamos, la estructura es la misma. Tengo las tres variables, pero aquí es struct fecha, eso y punto y coma. Ahora, struct y no tiene el nombre. El nombre va al final, acá. Pero se le antepone la palabra typedef. Ah, typedef lo que significa está definiendo un tipo. Eso es lo que está haciendo. Está definiendo un tipo de dato.
Y ese tipo va a ser de tipo estructurado o estructura, va a tener 3 campos, y ese tipo se va a denominar fecha. Y por lo tanto, ahora ya no voy a necesitar escribir extract fecha, sino que ahora como fecha ya es un tipo de dato reconocido por el lenguaje, lo voy a tratar igual como trato al INT, al float, a todas esas cosas. Voy a decir fecha, definir hoy. INT main, fecha, la variable hoy. Fecha, definir hoy. ¿Se dan cuenta? Lo único que he logrado con eso, efectivamente, es que me he creado un tipo de dato nuevo, llamado fecha. Recomendación, y es el cambio que voy a hacer ahora. Cada vez que nosotros creemos tipos de datos, por favor, por convención, que aquí yo me equivoqué cuando esto lo hice ayer, como lo llegué y lo copié nomás, por convención se establece que los tipos de datos creados deberíamos escribirlos con letra mayúscula. ¿Para qué? Para diferenciarlos de los tipos de datos que no son creados, sino que son parte del sistema ya. Son parte efectivamente de C. Entonces, yo aquí voy a escribir fechas. Aquí declaro fecha. Y por lo tanto puedo inventar ya tipo de datos y mi paso de parámetro va a ser cada vez más fácil. Ahí está. Entonces ahora con typedef defino eso. Y si lo ejecuto, hace lo mismo. Obviamente estábamos en el día de ayer, así que ahora tengo que actualizarlo. Ahí estamos. Eso es el typedef, definir tipos de datos. Y después, ese tipo de datos yo puedo crear variables. Esa es la idea. Ahí tenemos ese ejercicio, ese ejemplo. Y tengo entendido que el 4 debe ser el mismo, pero con el otro parámetro. Claro, aquí se ve más clarito. Vamos a hacer el mismo cambio ahora, que este es el mismo programa segundo que hemos visto. Vamos a poner fecha con mayúscula también para que sea clarito. Ahí, aquí se ve un poco más interesante fecha. Ya no pongo extract fecha, sino pongo fecha nomás. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto voy haciendo cada vez más legible mi programación. Y ahora ejecuto esto y me dice lo mismo. Tengo todos esos ejemplos ya construidos para que ustedes los vayan a probar, a revisar después. Había un taller que yo les pedí que hicieran ayer los chiquillos, pero ahí estuvieron jugando un rato. ¿Cuál era el taller? ¿En qué consistía ese pequeño taller nomás? No era muy grande, sino que era un ejercicio chico nomás que yo quería que ustedes hicieran. Era una cosa como esa. Cree una estructura que guarde los datos de los alumnos de la asignatura de programación. Suponga 10 estudiantes. Lo estoy obligando a crear una estructura, pero que además esté soportada dentro de un arreglo. Por eso me dice 10. El lenguaje C y lo muestre por pantalla, nada más que eso. La estructura debe tener número de matrícula, el nombre, no vamos a suponer que el nombre es un entero, todavía porque no hemos trabajado el tema de los strings, edad, número de teléfono y nota final. Debe pedir los datos por pantalla y almacenarlo en la estructura diseñada para ello. Debe mostrar los datos por pantalla, todos los datos ingresados. Un ejemplo simple como ese. Vuelvo a repetir para que le echen una miradita. Creo una estructura, por lo tanto lo primero que hay que hacer, un programa como este que está acá, ¿cierto? Y que me cree esa estructura. ¿No? Simple. Lo pueden hacer con typedef o sin typedef, da lo mismo. Como ustedes quieran. Me crean la estructura.
debería tener como mínimo, ¿qué cosas? Esa estructura debería tener como mínimo número, o perdón, matrícula, nombre, vamos a suponer que son enteros el nombre igual, después vamos a ver cómo lo arreglamos, edad, teléfono y la nota final. Y esos datos habría que pedirlo por pantalla y dejarlos dentro de la estructura y después mostrar todos los datos que yo he leído. Eso es inicialmente. Le voy a dar un par de minutos a ustedes para ver si alguno de ustedes intenta por lo menos construir la estructura. Ya, le doy 3 minutos para que lo piensen. Y mientras me quedo callado para no meter bulla. Y después les voy a preguntar a algunos de ustedes. Nos quedan unos minutos todavía, así que tranquilo. Construyan la estructura por lo menos. No el programa todavía. El programa no tranquilamente. La estructura.
Ya, ¿alguien hizo por lo menos la estructura? Clic, clic, clic. Partí definiendo lo que serían los segmentos, por así decirlo. Las partes, Sí, por ejemplo, los atributos, la los edad del elementos. teléfono. Ya, déjenme que me está dando la pila de mi lápiz, de mi Apple Pencil. Vamos a cargarlo unos minutitos para que... Ya, en el fondo una cosa como esa, ¿cierto? Struct es el nombre que ustedes le quieran dar, Struct estudiante, va a tener una matrícula que es de tipo entero, un nombre que es de tipo entero, una edad que es de tipo entero, un fono de tipo entero y una nota de tipo entero. Cerramos, punto y coma. Esa es la estructura que había que pensar, ¿no? Esa es la que habían hecho algunos. Claro. Sí. Ya. Vamos viendo ahora qué es el resto del ejercicio. Esta es la primera parte. Ahí tenemos definida la estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Ni siquiera con función, así lo más saludable posible. Ahí tenemos la estructura, INT, 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 todos son nombres. Vuelvo a hacer el énfasis, el nombre lo vamos a suponer el número también. ¿Por qué? Porque los números nunca hay problema. Después, cuando veamos el tema de los strings la próxima clase, les voy a explicar tranquilamente por qué. Que es un tema que queda un backslash n dando vuelta en el interior y queda la escoba. Ya. Después de eso, mi programa principal, voy a crear un arreglo de 10 posiciones llamado alum, que es de tipo struct estudiante. Después le vamos a poner typedef a esto por si acaso. Pero inicialmente para no enredarnos, ya estructura estudiante. Uní, voy a hacerlo por separado para que ustedes vean, pero también se puede hacer todo junto. Ojo con eso. Pero vamos a separar las matrices. Declaré 5 variables que les puse el mismo nombre que los atributos, pero no tienen nada que ver. Esta matrícula de aquí no tiene nada que ver con este de acá. ¿Por qué? Porque este forma parte de la estructura estudiante. Este es un entero, que se llama matrícula solo. Esta matrícula se va a llamar alum0.matrícula, es decir, todo es el nombre de esa variable. Esa es la idea, es el espacio nombre. Voy a leer 3, no 10. Me creé 10, pero leer los 10 elementos, entonces estaría ingresando 10 por 5, 50 datos. Mucho, mucho, mucho. Voy a suponer que con el for de 0 a 3 voy a leer 3 datos nomás, nada más que eso. Los leo tal cual como lo he leído siempre. Scanf, 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 scanf. Aquí voy a dar un poco esto porque está muy feo. Voy a decirle nombre, no, matrícula. Matrícula. Vamos a printf nombre. Vamos a ponerle nombre a esta función porque siempre saber qué dato me está pidiendo. Nombre. Recuerden poner aquí el punto y coma, ¿cierto? Edad. Y ahí puse, parece un... No, acá afuera. Oh, no le ayunta el teclado. Nombre, edad, printf, fono y finalmente el printf la nota. Ya. Una vez que hemos capturado los datos, se los voy a pasar aquí para que vean qué es lo que está ocurriendo, ¿eh?
Se los voy a dejar tranquilamente el dato alum sub i. Recuerden que el i partió en 0. Por lo tanto, en la primera posición del arreglo, pero en la parte correspondiente a la matrícula, voy a dejar efectivamente lo que capturé, que es la matrícula, el alum sub i nombre, el alum sub i edad y punto. Y aquí, esto lo voy a hacer varias veces. ¿Por qué? Porque efectivamente así lo tenemos presupuestado. Voy a capturar 3 datos nomás. Una vez que termina la ejecución, me voy al for. Para mostrarlo en pantalla. También los 3. Y aquí los tiré todos juntos nomás para evitar alum sub i matrícula, alum sub i nombre, y así sucesivamente. El i va a partir entre 0 y 3 y estaríamos listos. De hecho, vamos a, como siempre he dicho yo, a mí me encanta ir agregándole más cositas. Gato define, para que se acuerden ustedes, ¿cierto? N3. ¿Qué estoy declarando con ese? Que voy a trabajar con 3 nomás. Y aquí, en vez de ponerle un nombre, entonces le pongo N. El gato define, ¿cierto? Entonces así lo cambian en una pura parte, ¿no? Después cuando ustedes quieran cambiar la cantidad de datos. Y esto es lo que hace todo eso. Voy a ejecutar esto ahora. Matrícula, ahí están los datos. Vamos a suponer puro 1, 1, 1, 1, 1, 1. El segundo 2, 2, 2, 2. Y el tercero 3, 3, 3, 3. Y ahí terminamos. El primer dato era puros 1, después puros 2 y puros 3. Ahí quedaron almacenados. Están, es decir, fíjense el poder que tengo ahora. En la variable alum, porque así se llama la variable, alum, la variable nomás, que es un arreglo, contiene toda esta información. Es decir, en una sola variable yo puedo tener mucha información. Imagínense que estos fueran los estudiantes de la universidad, que son como 9.000 estudiantes. Serían 9.000 por esto que está acá, y todo en un puro nombre, es decir, pesco una sola variable y la envío a una función o a algún proceso. Ese es el poder. ¿Captaron la idea cómo iba trabajando, no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Acá. Profe, y para llegar hasta los 10 al N se lo define como con 10 nada más, ¿cierto? Sí, es que lo definí de largo 10 no, porque el ejercicio decía que eran 10, pero pueden ser 10, 20, 100, si lo van a sacar de un archivo da lo mismo. Acá definí 3 nomás porque para no tener que estar digitándolo tanto número nomás. Pero funciona, basta aunque pongan aquí 10 y les van a leer los 10. De hecho, aquí también podríamos, para que sea más eficiente incluso esto, también podemos poner NA. Entonces voy a declarar, claro, de 3, si le pongo 10, va a declarar 10, si le pongo 20, va a ser de 20, y así sucesivamente. Este ejercicio lo pueden ver ustedes ahí también. Este se llama taller Struck. Lo pueden probar ahí, lo pueden probar tranquilamente. Y ahora vamos a hacer modificaciones sobre esto, que son, primero que nada, meter el typedef, para que vayan entendiendo. Vamos a salvarlo como se llama taller Struck, le vamos a poner taller Struck 1. El 01 es otra cosa. No, este no es ese. Neger. Cancelar. Este es el que estamos viendo. Taller Struct. File, Save As. Taller Struct 1. Y vamos a cambiar al tiro. Aquí ponemos typedef. Nos chispoteamos este estudiante. Y lo ponemos aquí abajo. Estudiante. Y aquí, ahora, y dijimos que iba a ser con mayúscula. Acuérdense que ese era
que me quede claro. Ya, copio estudiante con mayúscula, control C, y ahora acá, control V. Estudiante, y nada más. Es el único cambio con respecto al struct. Si esto ustedes lo prueban ahora, efectivamente todavía tiene que seguir funcionando. Puro probando nomás. Y ahí estamos, ok. Funcionó. ¿Cuál es el otro cambio que hay que hacer? Esto también se puede modificar. Esto también se puede modificar. ¿Por qué? Porque en lugar de esto, yo puedo inmediatamente leer eso. ¿Ven? Y ya no existiría esa línea. Y si esto yo lo ejecuto, sigue funcionando igual. Ah, entonces agarro papi y tomo todo esto. Y entonces mi código ya se está excitando más. Recuerden que dijimos que uno tiene que poner siempre el código lo más entendible y legible. Ahora, si ustedes lo quieren dejar así porque para ustedes es más entendible, perfecto. Lo dejan, no tienen ningún problema. Porque el código lo ven ustedes. El usuario nunca va a ver el código que usted hizo. El usuario ve solamente el resultado de lo que usted hizo. Y ahora procedemos a eliminar esto. Y mi código está mucho más compacto. Y esto lo vamos a ejecutar ahora. Ah, en alguna parte por ahí me equivoqué. Ahí está, estaba bien. Ya, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3. Ahí está. Obviamente sigue con 3 nomás. Ahora si ustedes quisieran más datos, entonces lo pueden cambiar acá. Pueden poner 3, 4. Ahora si no quieren leerlos de teclado, lo pueden leer de un archivo. Y ahí pueden llenar cientos de estos. Ahí ya tenemos otro programa más que hay que modificar y revisar. Ya, eso es con respecto a todo lo que tiene que ver con respecto a las estructuras. ¿Alguna duda al respecto? Profe, ¿Alguien tiene dudas? ¿Sí? ¿podría volver al código anterior? ¿A cuál? ¿O ¿A ese era lo este? mismo? Ese lo había definido como struct estudiante, ¿cierto? Al principio. Y, a ver, ese era el taller esto. Ese. Sí. Resulta que a mí no me funcionan esas. A ver, ¿qué no te funciona? ¿Podría bajar un poquito en su código? ¿Más? En el último for. Ahí. Sí. Em, no sé qué tendré malo, pero me dice gcc.exe error taller nasuch file or directory. Y se supone que tengo el directorio bien y no funciona. ¿Le comparto pantalla? Comparte la tele, ¿no? Ya, ya. Ahí estoy viendo pantalla. Ya, déjame verlo acá. Oh, espera un segundito que veo chiquitito. Ya, a ver, lo tienes ahí, está igual. Baja el código nomás. Baja. Ya, tú le pusiste nota final, nombre de teléfono, edad, ya. Claro, le cambió todo eso. Y ahí cuando lo ejecutas, ¿qué error te dice?
Me dice no search file directory. Y se supone que estoy en el directorio. Pero tú le dijiste ahí en el file, arriba, file, Es que siempre he trabajado aquí, no sé. No sé cómo. y debes No. tener abierta alguna pestaña que está haciendo referencia a algo. Mm, mm. Tenéis pestañas, parece que están en distintos, que tenéis taller datos, unidad. Ah, que claro, pues en el PGMS ¿Mm? tengo TCCO, talleres de datos, unidad uno y unidad. Aquí es Ábrete donde. solamente, ábrete solamente la pura carpeta donde estás tú nomás. Cierra todas las otras pestañas que tenía abiertas y porque en una de esas puede que alguna de esas pestañas esté haciendo referencia a alguna carpeta que ya no existe. Ya, y ábrete ahora No, pero Mm, ahora abre en File, ya, andate a file, File, Open Folder, Open Folder, no Open File, Open Folder, folder, busca la carpeta M, M, PGMs, unidad 2, pero la carpeta efectivamente donde tenéis ese código, ahí nomás eso. Y ahora cárgalo, tampoco. tampoco, ¿y eso qué pasa? No sé. Dale un dir abajo, donde tenía el PGM, escribe dir. Está struct y taller struct. Pone GCC, le pusiste taller struct con un espacio en blanco, ¿Qué aparece? A ver. a ver, cámbialo, Em, cámbialo, a ver ahora. Capaz. no, es igual. Ahora me Ya, pero atrás, ahora, ya. ¿Mm? Y ahora ponele GCC ahí mismo abajo, GCC, espacio en blanco, eh, ¿cómo se llama tu programa? Taller struct.c, menos O, ponle cualquier cosa, un TT. Ya, Ah, ahí lo compila, ¿viste? Ahora sí, ponle TT nomás, tt.exe. tt.exe, punto slash tt, ¿eh? No encuentro tt.exe, Matriculadita. ahí está. Pero hay algo raro en el bicho, ¿cachaste? No es el C, es en el bicho que hay algo raro. Ahí está. Sí, Sí, está el bien. bicho del estudio code es que te está dando problemas. Hay algo raro ahí en alguna parte en el código, no sé. Ahí tenéis que dar una mirada, pero está correcto el programa porque ya se compiló abajo. Por eso siempre acostúmbrense a trabajar con línea de comando, no tengan duda. Línea de comando nomás y ahí compilan y ahí van a saber al tiro si el problema es el programa de ustedes o es el bicho del C que alguna cosa rara está dando. Vale. Ya, vamos. Muchas gracias, profe. Ujú. Vamos a seguir nosotros acá ahora porque ahora viene la parte simpática. Antes de terminar, ya, todo esto lo van a dejar ustedes ahí, pero ahora viene la introducción a las listas enlazadas. Este documento. ¿Qué es una lista? Ojo que el concepto, conceptualmente el mismo que veíamos nosotros en Python, pero su implementación es totalmente distinta. Y aquí van a conocer qué es lo que hace Python cuando define usted una lista. Esa es la idea. Una lista de partida, cada vez que hablemos del concepto de lista, es una estructura de datos secuencial. ¿Qué significa que sea secuencial? Que para llegar al siguiente elemento tengo que pasar por todos los anteriores. Eso es secuencial. No puedo ir directamente, no puedo saltar en forma directa a algún elemento específico.
Si la lista tiene 40 elementos, no puedo ir directamente al 38. Tengo que pasar primero por los 37 anteriores y voy avanzando. Ese es el concepto de una lista de estructura, el concepto de secuencialidad que hay en una lista. Tiene su ventaja y su desventaja, como todas las cosas en computación y en informática, y tenemos que saber jugar con ellas. Ya, la propia estructura determina cuál es el siguiente elemento de la lista. Ya, la propia estructura determina cuál es el siguiente elemento de la lista. Ejemplo, un array. Un arreglo, un vector, es una lista densa. La propia estructura, es decir, yo en un arreglo sé inmediatamente en qué posición está cada elemento, y además los arreglos son de estructura de datos eh, estáticas, y además todos los elementos dentro de un arreglo se encuentran en posiciones contiguas en la memoria del computador. Eso es una estructura. Por eso saca un bloque. Cuando ustedes declaran un arreglo de largo 1.000.000, como el ejemplo que hemos hecho en el del Quicksort y todas esas cosas, si declaré un arreglo de largo 1.000.000, en el fondo lo que tiene que buscar el computador o el sistema operativo es 1.000.000 de posiciones de memoria contiguas, una detrás de otra, para poder soportar el tipo de datos que ustedes quieran. Por lo tanto, si estoy almacenando enteros y cada entero se almacena en 4 bytes, entonces cuando yo declaro un arreglo de largo 1.000.000, estoy declarando el computador o el sistema operativo va a buscar en su memoria donde hay 4 millones de bytes consecutivos, libres. Ese es el concepto. Por eso de repente yo puedo tener memoria, sí, puedo tener espacios en la memoria, pero no son contiguos, entonces no puedo declarar un arreglo de ese tamaño y se cae el programa. Esa es una situación a entender. La lista enlazada, que es el otro concepto, no densa, la posición del siguiente elemento de la estructura la determina el elemento actual. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero llegar a cualquier elemento, necesito conocer la dirección del que está antes que mí. Y así sucesivamente. Eso es una lista enlazada. Por eso se llaman enlazadas, porque existen esos enlaces. Es decir, yo sé cuál es el que viene después de mí. Yo tengo el enlace a él y a ninguno más. Ni tampoco tengo el enlace al que está antes que mí. Yo solamente sé quién viene después de mí. Esa es la idea. Una lista es una secuencia de elementos. Cada uno de estos elementos en una lista enlazada, nosotros la vamos a llamar un nodo. Y cada nodo va a estar formado por mínimo una parte que contiene información, el dato, y una parte que contiene la dirección de memoria del elemento siguiente. Esa es más o menos la idea. Entonces, todo nodo tiene un predecesor y un antecesor, excepto el primero y el último. Es decir, el primero no tiene un predecesor, y el último no tiene no tiene un predecesor, y el primero no tiene un antecesor. Esa es la idea. La lectura de una lista siempre se va a realizar de manera secuencial. Ojo, secuencial, igual que en todos los tipos de listas, tanto sean densas o no densas, pero su posición física en memoria solo depende del método para implementarla. Ojo, esta es la gracia. Lo dije yo, en un arreglo, si yo declaro 10 posiciones, entonces esas 10 posiciones están de manera contigua. Tienen que estar pegadas, sí, o si no, no las puede manejar el sistema. Pero en una lista enlazada, si yo necesito 10 posiciones, esas posiciones pueden estar en cualquier lugar de la memoria. Da lo mismo. No necesitan estar eh, consecutivas. Por lo tanto, yo me puedo desplazar por todas partes de la memoria. Hace un mejor uso de la memoria, eso por si acaso. ¿Qué otra ventaja tiene más usar estas estructuras enlazadas a diferencia de los arreglos que estas son dinámicas, las otras son estáticas? Si usted declara un arreglo de largo 1.000.000 y ocupa una posición, el sistema le reservó el millón y nadie más puede usar eso. Y aunque haya usado un puro dato. ¿Pero qué pasa si ya necesita 1.000.001?
un dato más, nomás uno solo más. Tampoco puede expandir esa lista, porque es estática. Usted dijo que era de 1.000.000 y de 1.000.000 está. Si usted elimina elementos de esa lista estática, en memoria sigue estando el 1.000.000. Usted lo que cambió fueron los valores internos, pero la reserva de la memoria sigue siendo completa. Eso es importante. A diferencia de las listas enlazadas, que es en donde cuando creo mi lista, no digo cuántos elementos tiene. Inicialmente la creo y está vacía. Si necesito un elemento, entonces solicito espacio para ese elemento. Si necesito otro, solicito espacio para ese otro elemento. Y así sucesivamente. Es decir, si tengo 1.000.000 de datos, voy a tener que solicitar 1.000.000 de datos. Si tengo 500.000 datos, voy a solicitar solamente 500.000 datos. Ahora, ¿qué pasa si necesito crear uno más? No hay problema, porque como está pidiendo siempre, va a seguir pidiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe la memoria. Ese es el tema. Pero ¿qué ocurre en el caso inverso? ¿Qué pasa si yo elimino elementos de mi lista dinámica, de mi lista enlazada? Si elimino datos, entonces la cantidad de elementos también disminuye. Y por lo tanto siempre voy a estar ocupando y desocupando datos. Estoy haciendo un uso totalmente eficiente de la memoria. Es decir, estoy usándola cuando se requiere y estoy liberándola cuando ya no la necesito. A diferencia de los arreglos que son estáticos. Es decir, no crecen ni se achican, siempre tienen lo mismo. Esa es importante. Vamos a ver que hay operaciones simples, operaciones complejas, no importa, eso es lo de menos. Además, las listas enlazadas son dinámicas. Nosotros vamos a trabajar solamente con listas enlazadas, no nos vamos a complicar la existencia con ninguna otra cosa. Su tamaño va a cambiar durante la ejecución del programa. Una lista enlazada se puede definir, ojo, recursivamente, aunque nosotros no vamos a trabajar las listas desde el punto de vista recursivo. Eso lo vamos a trabajar después en los árboles. Gráficamente, una lista yo la puedo entender o la puedo manipular o la puedo comprender como ese dibujito que está ahí. Como ese dibujo que ustedes ven. Déjenme ver acá. Ya, ese dibujo que ustedes están viendo ahí. Oh, ya se cayó. Ese dibujito es el concepto que vamos a manejar nosotros en listas. En listas enlazadas, por si acaso, no ensaladas. Hablando de ensalada, ya me dio hambre. Listas enlazadas. El concepto de listas enlazadas es el concepto básico llamado nodo. ¿Y qué cosa es un nodo? Es una porción de memoria que contiene al menos dos divisiones. Ese es un nodo. Esto lo llamamos nosotros nodo. Y en una lista enlazada, un nodo, ¿qué cosa es? Una porción de memoria. Ah, y si es una porción de memoria, punteros. Tan, tan. Aquí donde se nos junta toda la materia. Ya, un nodo va a contener siempre una parte que es info, es información, y una parte que es dirección al siguiente, al que viene. Eso es un nodo. Contiene dos espacios claramente definidos. De hecho, puede tener más en la información. Aquí yo puse dos, pero podría tener dividido mucho más de información. Y también podría tener muchos más campos de direcciones. Pero inicialmente, para no complicarnos, vamos a suponer que es un solo campo. Por lo tanto, esto en el fondo es lo que acabamos de ver nosotros como una estructura. Una estructura que va a tener dos valores. Una info y una dirección. Hay que ver ahora de qué tipo son. Aquí donde ya vamos mezclando las estructuras, vamos mezclando los punteros y todo lo que hemos visto en memoria. Eso es una lista enlazada. Ojo que es una porción de memoria. Por lo tanto, cada nodo, cuando yo lo doy acá, va a contener, primero que nada, tienen que indicarme cuál es la dirección de inicio.
¿Se dan cuenta? Y además, esto va a ser una colección de nodos, todos del mismo tipo, en donde aquí, en este lugar, le corresponde la dirección del que viene. La dirección. Y aquí va a haber información, y aquí, dirección del que viene. Ojo con lo que digo, dirección del que viene. Y el último elemento, si no viene nadie, entonces se dibuja así. Indica que esto es la dirección del que viene, es nula. Es decir, no hay más elementos. Entonces, ¿cómo se recorre esto o cómo se entiende? Tengo una dirección de memoria, me voy a esa dirección de memoria, sé que hay un dato, pero el siguiente dato está almacenado en esa dirección. Aquí hay una dirección. Yo la dibujo como una flecha, pero no hay una flecha, aquí hay una dirección. Esa dirección apunta a este elemento. Saco esa información, el siguiente elemento apunta a esta dirección de memoria, saco la información, el siguiente elemento apunta a nada, es decir, ya no hay nada más. Por lo tanto, mi lista enlazada está compuesta por estos tres nodos. Ojo con eso, tres nodos. Pero a estos nodos yo le puedo agregar más cosas. Sí, oye, ¿sabes qué? Hay un nuevo nodo. Ah, perfecto. ¿Dónde está? Está por allá arriba, no sé en qué parte, pero me dijeron que estaba por ahí. Ah, entonces ahora tú no eres el último. Ah, entonces ahora tú estás apuntando a este. Sí. Ah, pero tú eres el último. Entonces tú tenés que tener la marca de que eres el último. Y este es el null. ¿Van dándose cuenta que puede estar en cualquier parte de la memoria? De hecho, yo podría decir ahora, oye, ¿sabes qué? Quiero eliminar este. Quiero eliminar este nodo. Es muy simple, porque para eliminarlo, lo único que debo hacer yo es que, yo sé que quién viene después de ti. Yo sé que este dato viene después de ti, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si este dato yo te lo asigno a ti, tú vas a quedar apuntando a este. Esas son las cosas lógicas. Entonces, al hacer ese cambio, yo ya no voy a estar apuntando a este, sino que ahora voy a estar apuntando a ese. ¿Captan la idea? Y por lo tanto ahora yo debería liberar este. Liberar este es hacer lo que se conoce un free. Liberarlo significa decirle al sistema operativo, ¿saben qué? Esta porción de memoria, fíjense ustedes, que ya nadie puede llegar a ella, porque no sabemos cuál es su dirección. Lo que sí sabemos que si alguien por casualidad llega a ella, puede llegar a este. Pero nadie puede llegar a ella. Entonces, procedemos a eliminarlo y darle y recuperar ese espacio en la memoria. Pero mi lista enlazada sigue siendo esto. Comienzo, me voy acá, sigo acá, sigo acá, sigo acá. Ah, ¿qué pasa ahora, oye? Me creo un nuevo nodo. Chuta. ¿Y dónde lo vamos a crear? Déjenme bajar un poco esto. Voy a crear un nuevo nodo. Ah, ya. Pero el nuevo nodo a lo mejor va a ocupar una parte de lo que había antes. Da lo mismo, da lo mismo. Da lo mismo porque yo no sé. A lo mejor por aquí va a crear el nuevo nodo. Ah, pero tiene una dirección. Pero esa dirección la voy a asociar al último elemento. Es decir, tú ya no eres el último. El último vas a ser tú. Por lo tanto, tú te llevas la jineta del último. Y entonces yo puedo recorrer ahora mi lista así. ¿Se dan cuenta? Pueden ir para cualquier lado en la memoria, a diferencia de un arreglo que están todos pegaditos. Entonces, insertar elementos también es fácil. O a veces yo quiero insertar un elemento acá. Quiero insertar un elemento en esta parte. En esta parte que venga después de él. Después del primer nodo quiero que venga este nuevo nodo. Pero que se mantenga la lista. Ah, entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente me creo un nodo en alguna parte. Me creo un nuevo nodo en alguna parte de la memoria. Y ahora yo sé a quién apunto. Yo sé que este elemento
Este está apuntando a ese, que sería el siguiente. Ah, no, pero ahora yo quiero que tú apuntes a él. Este apunta a ese. Ah, y yo ya no voy a apuntar a él, sino lo que yo quiero hacer ahora es apuntar a ti. Entonces, siguiendo nuevamente la estructura, ese sigue a este, ahora sigue a este, ahora sigue a este, ahora sigue a este, y finaliza. ¿Captan? Ese es el concepto de lista enlazada. No es fácil de entender, es fácil de dibujar, en dibujitos se entiende clarito de repente, las flechitas lo que significan, tengan claro que el segundo componente es una dirección, el dato puede estar almacenado lo que quieran, pero como esta es una dirección, entonces es un puntero, es una dirección de memoria. Y ahí empezamos a sufrir. Pero esta es mi dibujo, y esta es una lista. Después a estas listas yo le voy a proponer o le voy a dar restricciones. Y a partir de este concepto se va a generar la pila y la cola, que es rápidamente una restricción, una definición básica. Y finalmente, esa es la estructura para crear una lista. La lista se crea así, creo una estructura en donde voy a tener un campo que es la clave o la info, como quieran llamarlo ustedes, y además la dirección, fíjense, que esta dirección tiene que apuntar a direcciones de memoria, pero que sean igual que yo, porque yo tengo que apuntar elementos parecidos a mí. Entonces, si la lista se llamaba struct lista, entonces struct lista asterisco siguiente. El siguiente es el nombre que le quieren dar ustedes. A veces los libros aparecen como next, yo le pongo sig. Esa es la estructura que me define la lista. Y ahora hay un programa por ahí que con esto voy a crear una lista, un puntero, y le voy a asignar el valor de null. Es decir, la lista está vacía. Me creé una lista, pero vacía. No está ocupando nada de memoria todavía. ¿Cuándo va a empezar a ocupar memoria? Cuando yo le pida memoria. ¿Y cómo le pido la memoria? A través de la función malloc. La función malloc yo le paso un valor acá y ella me reserva esa cantidad de bytes en memoria. Pero me devuelve la dirección donde comienza esa reserva de memoria. Pero el malloc, el problema que tiene es que necesita saber el tamaño en bytes, y para eso vamos a usar el size of. Y además vamos a ver el free, que es cuando quiero reservar, borrar cierta memoria usada y quiero liberarla. Eso es. Y aquí está el ejemplo. Me creo la lista, me creo una lista, me creo dos listas, un elemento ahí, y una de las dos listas la dije que era vacía. Voy a generar un for que va a ir desde 4 hasta 1. En el fondo voy a ir metiendo el 4, el 3, el 2 y el 1 a la lista. Pero hay que ver en qué orden van quedando. Y finalmente, aquí pido memoria. ¿Recuerdan cuando yo hacía el dibujito este y decía, oye, yo quiero acá dibujar algo acá? Decía, yo quiero una cosa aquí. Ya, eso, cuando hago eso, me da una dirección de memoria, P. Esto lo hace el malloc. El malloc me hace eso. Después aquí hago los enlaces. P flecha clave, es decir, aquí estoy poniéndole un número y aquí estoy poniendo una dirección. Y después estoy cambiando L igual P, es decir, a L le estoy asignando P. Recuerden que L inicialmente tenía null, ahora va a tener la dirección de memoria de ese primer nodo. Y lo que tenía L, que era null, va a tener asignado al campo siguiente del último nodo creado. Sería este que está acá. Y ahí era P y después sería con L. Voy a... no sé si alcancemos a hacer la recorrida completa, pero ¿qué es lo que está haciendo? En rigor, lo que esto está haciendo es que va a declarar una lista llamada L, llamada P,
llamada L, llamada P. Inicialmente este va a ser nulo. Este otro no tiene nada P, no sabemos qué cosa es. Voy a ejecutar un for. Va a partir en 4 y va a llegar hasta el 1. Va a ir decrementando 4, 3, 2, 1. Y va a reservar memoria, miren. Esa instrucción es fundamental que la entendamos. Esa. Voy a reservar memoria. ¿Cuánta memoria voy a reservar? Lo que el sizeof, recuerden que el sizeof me devuelve el tamaño de un tipo de dato. Struct lista. No sé cuánto necesite, el sistema sabrá, ese es un número. Eso es lo que yo voy a reservar. Pero no basta con reservar solamente esa cantidad, porque dado esto, esa cantidad de bytes tiene que ser eh, caracterizada por una determinada cantidad de bytes para la clave y una determinada cantidad de bytes para la dirección. No es llegar y decirle, oye, pásame los 20 bytes. No, de los 20 bytes, a lo mejor 15 son para el dato y 5 son para la dirección. No sé, eso es como internamente lo distribuye el lenguaje. Eso se logra con esto, caracterizándolo de esta manera. Oye, pero ese puntero caracterízamelo de la forma struct lista. Y esto me entrega una dirección de memoria. Y esa dirección de memoria yo se la paso a P. Ojo con eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esa instrucción? Con esa instrucción ocurre lo siguiente, que se crea la cajita esa que dije yo, le damos un cierto valor, esto se le asigna a la variable P, la variable P está apuntando a este dato, y fíjense aquí, P clave sería esta parte, esto es clave, no, esto es la clave, y ahí voy a dejar, en P flecha clave, voy a dejar el I es 4 inicialmente, y en P flecha siguiente voy a dejar L, acá, pero L, ¿qué cosa tiene? L tiene nulo, ojo con eso, y ahora, lo que hay en P, déjelo en L, es decir, en P, ¿qué cosa hay? Una dirección de memoria, por lo tanto ahora L no está apuntando a null, sino que L está apuntando acá. Y tengo ese nodo apuntado por L y por P. Eso es lo primero. Va acá arriba, decrementa el I queda en 3, y reserva nuevamente otro pedazo de memoria. Dice por acá, oye, resérvame otro pedazo de memoria. Eso es P ahora nuevamente. Ahora yo no soy P. P no está ahí. P está apuntando a este nuevo nodo. Ah, pero en P flecha clave, es decir, aquí, pone el dato de I, pones 3. Pero en P flecha siguiente, lo que está acá, pone la dirección de L. Es decir, L, ¿hacia dónde va a quedar apuntando ahora? En esta flecha, yo voy a estar apuntando hacia acá. Ahí queda apuntando, ojo, y P, que es esta variable, esta dirección asígnesela a L. Ah, entonces L ya no va a tener ese valor y L va a tener el siguiente valor. Entonces mi lista ahora es esa, 3, S y se acaba. Ah, interesante. Voy nuevamente y ahora con 2 genero otro pedacito más de otra memoria, otro P. Este es P nuevamente, P ya no está acá. Y en su interior, ¿qué voy a dejar? Voy a dejar la clave, que es 2, y el L. L está apuntando a este. Ah, pero ahora entonces usted a cuál apunte, usted apúnteme a ese. Porque eso es lo que va a tener ahí, el contenido de esa dirección. Y P se le asocia ahora a L, y por lo tanto L va a estar acá. Entonces tenemos que mi lista ahora es eso, 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 eso y finaliza. Ah, y el último dato, todavía me queda un dato más por crear. Creamos ese, aquí ponemos el 1, este va a apuntar a ese, este va a apuntar a este de acá,
y ahí finalizo. De hecho, el P quedó apuntando a cualquier parte, a lo mismo. Por lo tanto, mi lista ahora es esta. Aquí comienza. Esa es la ruta que he hecho yo. Y ese programa, ¿dónde lo encuentran ustedes? Ese programa está acá en lista 1. Ese que está aquí. Está tal cual. Aquí no lo ejecuto y lo hace. Pero no me muestra nada porque no falta la segunda parte, que es como leo la lista. Aquí ustedes pueden cambiar incluso esto si quieren. Ahora pueden ponerle lista acá. Definir lista. De hecho, vamos a hacerlo así ahora. Esta era lista 1, lista 2. Ahí tengan harto que entretenerse. La lista, vamos a ver si me funciona ponerle aquí lista. Y aquí, lista. Vamos viendo si me funciona. Parece que hay un problema, ya ni me acuerdo. Y esta era lista. Porque acá en una definición circular. Struct lista. Ah, sí. Sí. Ya eso lo vamos a ver después porque si no, vamos a demorar mucho. Tengo que explicarle otra cosa antes. Previo. Por eso marca tanto error. ¿Ven? 11 error. Lista. Sí. Tengo que hacer un truco acá para que me pueda, porque esto está redundante, está trabajando sobre la misma, ¿ven? De aquí a donde se mareó. Ya, pero eso lo dejamos para después. Ya, jóvenes, los dejo hasta aquí nomás para no torturarnos más. Les voy a subir este material al tiro. Voy a parar la grabación. Avanzamos harto.